Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, en estos días en que estamos escuchando a personajes muy importantes pedir directamente la aplicación de una solución final para el grave problema poblacional, estamos también asistiendo a el viraje último que está llevando a cabo lo que aparece como la estructura de comando de la Iglesia Católica, pero que en realidad no lo es. Y estamos asistiendo al trabajo de exasperación de la perversión de la doctrina, porque ya no solamente se están enfocando en un ecumenismo con religiones falsas, un ecumenismo con los no católicos, incluso con los no cristianos, es decir, con todo el arco pagano, animista, sino que ahora se están empeñando en presentar una posibilidad de ecumenismo extraterrestre. También eso. Hace un tiempo ya que desde las más altas esferas vaticanas, representantes, por ejemplo, de el Observatorio Vaticano, desde 2006 al 2015, tal padre Gabriel Funes, vienen hablando exactamente de que hay inteligencias extraterrestres y que interactúan con la Tierra y que esas interacciones son muy conocidas. Está también la actuación del padre Consolmagno, es jesuita. Ustedes han visto su fotografía en el video anterior que trata de este tema, la portada. También está diciendo repetidas veces que los hombres no son las únicas inteligencias, sino que hay inteligencias fuera, extraterrestres. E incluso ha afirmado en uno de sus libros, terrible esto que voy a comentar, ha afirmado que los gigantes que aparecen en la Sagrada Escritura, la referencia a los gigantes, sobre todo en el capítulo del Génesis 6 siguiente y después en otros más, ya veremos en otro video más sobre esto, dice él que se refiere a hijos de extraterrestres con mujeres del género humano. Lo cual jamás ha sido interpretado de esa manera. De ninguna manera. Vamos a ver entonces cuál es la recta tradición acerca de este punto, el capítulo 6 del Génesis, tal como viene desde el principio y que ha pasado por tradición. Incluso ha sido un tema que trataron los monjes. Voy a leer de las colaciones de Casiano la explicación que nos dan los monjes, los padres del desierto, acerca de esto. En la octava conferencia, en el volumen 1, la octava conferencia de las colaciones, justamente un monje Germán pregunta acerca de este pasaje del Génesis. Dice así, lo voy a leer y comentar. ¿Qué debemos pensar de esos ángeles apóstatas de quienes se ha dicho que habrían tenido comercio con las hijas de los hombres? ¿Pueden estas palabras convenir en sentido literal a naturalezas espirituales? El santo monje ermitaño, al cual le preguntan, le contesta lo siguiente. En modo alguno hay que creer que las naturalezas espirituales
hayan podido tener comercio con criaturas humanas. Porque si esto fuera así, si alguna vez se ha dado, ¿por qué no podría repetirse también hoy? No olvidemos que los demonios se complacen en las pasiones vergonzosas. Sin duda, preferirían hacer ellos mismos el mal, si fuera posible, que empujar a él, a los hombres, y hacerlo por medio de ellos. La solución al problema es esta, dice enseguida. Tras la muerte del justo Abel, Dios no quiso que el género humano tuviera su origen en un fratricida, un impío. En lugar del hermano extinto, es decir, en lugar de Abel, nació Set para sucederle en el hogar paterno, pero especialmente para tener por herencia su justicia y su piedad. Los hijos de Set siguieron su ejemplo y se guardaron de toda sociedad con la línea del sacrílego Caín. Prueba de ello nos lo ofrece la diversidad de genealogías. Y nombra, de Adán engendró a Set, Set engendró a Enos a Cainán, etc. La genealogía de Caín, dice el monje, figura aparte y se describe así. Caín engendró a Enoc, Enoc a Irad, Irad a Mabiel, etc. Según esto, sigue diciendo, las generaciones procedentes de Set hacen solo alianza con su estirpe y su linaje, permaneciendo por mucho tiempo fieles a la santidad de sus padres y a su común tradición ancestral. Mientras duró la separación de razas, los hijos de Set merecieron por su santidad, escuchen bien, el nombre de ángeles de Dios, o, como reza en algunos ejemplares, de hijos de Dios. Fíjense entonces, mientras duró la separación de razas y los hijos de Set mantuvieron esa santidad de sus padres, se les llamó ángeles de Dios o también, según la traducción, hijos de Dios. Continúa el texto. Los hijos de Caín, con signo inverso, son llamados hijos de los hombres, en razón de su impiedad y la de sus padres, no menos que por sus obras terrenas. Son los impíos, los hijos de los hombres, los descendientes de Caín. Y ahora presten atención. Dice el monje, pero vino lo imprevisto. Un día terminó esta feliz separación que hasta entonces se había vivido. Los hijos de Set, que eran también los hijos de Dios, vieron a las hijas del linaje de Caín. Prendados de su hermosura, las tomaron por esposas. Estas transmitieron a sus hijos los vicios de sus padres y les hicieron caer de aquella santidad ingénita de su raza y de la simplicidad de sus antepasados. Olvidaron esta filosofía de la naturaleza que habían recibido de sus padres, es decir, esa ciencia de la naturaleza original, filosofía que el primer hombre, aparecido inmediatamente después de la creación de los demás seres, había podido contemplar sin velos y transmitir a su posteridad. Es toda la naturaleza creada tal como sale de las manos de Dios. Daba el hombre a cada uno de los animales, daba el nombre a cada uno de los animales, discernía la ferocidad de las bestias salvajes y el veneno de las serpientes. Sabía cuáles eran las virtudes de las plantas y de los árboles, la naturaleza de las piedras. Conocía, sin tener experiencia de ello, la evolución periódica de los tiempos. Es decir, toda esa ciencia primera la mantenían y la transmitían.
Esta ciencia del universo se transmitió de generación en generación en la estirpe de Set, mientras se mantuvo separada de la raza sacrílega. La recibía santamente y santamente hacía uso de ella, para el culto divino y para las necesidades ordinarias de la vida. Mas, después de su alianza con la raza impía, cambió de proceder, derivando a usos profanos, bajo la instigación de los demonios, lo que había aprendido en un espíritu de religión. Fíjense esto, qué importante, hermanos. Fue entonces cuando, por una audacia sin límites, apareció el arte de los maleficios, las prestidigitaciones, las prácticas supersticiosas de la magia, y sus descendientes aprendieron de ella a renunciar al culto santo de la majestad divina para adorar los elementos, el fuego y los demonios que andan dispersos por el aire. Ahora bien, sigue. ¿Cómo estas ciencias ocultas no perecieron con el diluvio y pudieron transmitirse a los siglos posteriores? Según las antiguas tradiciones, Cam, hijo de Noé, había sido iniciado en estas supersticiones y artes sacrílegas. Sabiendo que no podía introducir en el arca, donde debía entrar con su padre, que era justo, sus hermanos, sabiendo que no podía introducir algún libro que conservara la memoria de tales cosas, grabó sus fórmulas e invenciones supersticiosas sobre láminas de metal y sobre piedras muy duras. Pasado el diluvio, buscó su tesoro con la misma solicitud con que lo había escondido. De esta suerte pudo legar a su posteridad una perpetua semilla de sacrilegios y maldades. Con esto se acreditó aquella falsa creencia popular, según la cual fueron los ángeles quienes enseñaron a los hombres los maleficios y las artes ocultas. Sigue el texto. De la unión de los hijos de Set con las hijas de Caín, nacieron hijos peores que sus padres. Fueron robustos cazadores, hombres violentos y forajidos. Por la corpulencia de su cuerpo, no menos que por la enormidad de su malicia, se los denominó gigantes. Están los gigantes. Fueron estos los primeros que empezaron a robar a sus vecinos y ejercieron la rapiña, y perpetraron tantos crímenes que no hubo más remedio que el diluvio, que purificara con sus aguas aquel mundo que habían corrompido. Fíjense entonces cómo esta es la verdadera enseñanza que nos viene de la tradición verdadera. Los gigantes son el castigo de Dios a esa unión sacrílega entre los hijos de Set, que perdieron su pureza primitiva, al unirse con las hijas descendientes de la raza de Caín. Y en fin, ahí tienen ustedes el origen de todas las artes perversas, malvadas, las malas artes, las ciencias ocultas, esotéricas. Esto es entonces, hermanos, lo que debemos saber. Dios mediante, en próximo video, vamos a ver algunas citas de la Sagrada Escritura donde se atestigua todo esto. Pero sepan ustedes clarísimamente que es el engaño casi final, porque ya no podemos decir final porque no sabemos, esta gente siempre traen algo peor debajo del brazo.
Este engaño que están haciendo ahora con el tema de los extraterrestres no es más que conducir de a poco hacia la adoración de los demonios. Que el Señor nos bendiga a todos y nos libre de todo mal. Recemos especialmente a San Miguel Arcángel. Maránata, ven Señor Jesús. Dios nos bendiga.